Hola, soy Vicky, soy cuentacuentos y vengo a traerles un cuento hoy de miedo. Yo les aviso, a ver si se animan a escucharlo. Este es un cuento de un pueblo, de un ogronte y de una nena. El ogronte no tiene nombre, le vamos a decir el ogronte. La nena sí tiene nombre. Algunos le dicen Irene, Irenita. Yo le digo a mi modo, Irulana. Conviene que empecemos este cuento por el ogronte, porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia. No todos los pueblos tienen ogronte, pero este sí tenía. Cuando se terminaba la tarde y el sol se ponía rojo, porque en los cuentos también los soles se ponen rojos, la melena del ogronte brillaba como si fuese un león inmenso y la gente se asustaba muchísimo. Miren las bocas abiertas. Tenían tanto miedo que cerraban las ventanas, las puertas del miedo que tenían y se quedaban así toda la noche, y cuando se levantaban en la mañana se decían, ¿cómo habrá amanecido el ogronte hoy? Esta era una pregunta importantísima, porque por ejemplo ustedes piensen, si el ogronte amanecía resfriado y de repente estornudaba, hacía un viento tan grande que había que cerrar las puertas, las ventanas, porque se golpeaban con el viento, los árboles se doblaban y no se podía sacar a pasear a los perros chiquititos porque se iban rodando hasta el río. Los sombreros se volaban, las carteras, todo. En cambio, si por ejemplo el ogronte picaba cebolla, porque las comidas preferidas de casi todos los ogrontes son las cebollas crudas y las nubes del amanecer. Y si el ogronte picaba cebolla, ¿qué pasa cuando uno pica cebolla? Salen lágrimas, pero con un ojo muy grandote, las lágrimas son muy grandotas. Entonces cuando este ogronte se ponía a picar cebolla había que salir con botas de agua y hasta con botes, llegado el caso. Si el ogronte estaba contento y carcajeaba, ¡ay! Había que agarrar los floreros y guardarlos en los roperos para que no se cayeran de todos los temblores que hacía la carcajada del ogronte. Y si el ogronte se ponía a cantar, la, 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 había que tapar los espejos con un trapo para que no se estallen, no se rompan. Y además, imagínense qué pasaba si el ogronte se enojaba. Todo el mundo se cuidaba muchísimo de que el ogronte no se fuera a enojar. Y le decían, buenos días, señor ogronte, buenas noches, señor ogronte, con muchísimo respeto. Le llevaban hasta el pie de su montaña unos cestos llenos de cebollas, flores de colores muy raros, unas vacas recontragordas. Y el día de su cumpleaños le hacían una torta inmensa llena de velitas y todas las noches le cantaban una canción. A dormir, señor ogronte. Quiero ver el dibujo. Y eso para que no se fuera a enojar. Pero a pesar de todo lo que la gente del pueblo hacía para que no se enojara, igual un día se enojó. Se enojó porque sí, vaya uno a saber por qué se enojan los ogrontes, pero se notó que se había enojado porque con los brazos los movía como si fuera
un molino, y abría la boca y mostraba los dientes y rugía. ¡Guau! Y la gente estaba asustadísima con esos pelos que en el atardecer brillaban y los dientes brillaban más que su melena al atardecer todavía. Y ustedes no se imaginan lo filosos y lo brillantes y aterradores que son los dientes de un ogronte enojado. El pueblo entero se arrugó de miedo. De miedo a que lo comieran, porque ya se sabe que los ogrontes cuando se enojan se comen pueblos enteros, con sus casas, sus personas, sus calles, sus kioscos, y sus perros, y las petunias de sus jardines, y sus tarros de galletitas, y sus boletos capicúa, y hasta las estaciones, y los trenes, y las vías, todo. Se comen todo. Hasta las personas. Hasta las personas. La gente salió corriendo. Algunos iban con las orejas tapadas. Taparse las orejas no protege del enojo del ogronte, pero por lo menos hace que los ruidos y los gritos molesten un poco menos. Pero bueno, yo dije al principio de este cuento que este era un cuento de un pueblo, de un ogronte y De miedo. de una nena, de una niña. Acá está, esta es la niña. ¿La ven? Es esa de rulitos en la cabeza, Irulana. Es la única que no corre. A mí no me pregunten por qué no corrió Irulana. Las que contamos los cuentos no tenemos por qué saberlo todo. Yo lo único que sé es que Irulana no corrió, sino que se sentó en su banquito a esperar. Quizás era muy valiente. O quizás era un poco chiquita. O tal vez estaba cansada. No sé. Lo cierto es que se sentó en su banquito verde, en una calle vacía. Todas las calles estaban vacías en ese pueblo, porque la gente había salido toda corriendo. Y cuando se terminó la tarde y el sol se puso rojo y la cabeza peluda del ogronte brilló más que nunca y sus dientes brillaron más todavía y sus rugidos enormes sacudían el suelo, Irulana tuvo miedo. Sobre todo tuvo miedo cuando vio que el ogronte se empezaba a mover. Irulana pensó, ahora viene y se come el pueblo entero. Y tenía razón. Efectivamente. No se olviden que yo avisé que era un cuento de miedo. Yo se los dije. En cuanto llegó la tarde, el ogronte empezó a comerse el pueblo. Ya sé que esto es terrible. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así son los ogrontes. Empezó por el ferrocarril, enroscaba las vías en un dedo y después las sorbía como si fueran fideos. Masticaba las casas, como si fueran turrones. Y llevaba así en la mano unos arbolitos que había arrancado de raíz como si fuese un manojito de apio, de brócoli. Miren, en esta página, por ejemplo, la dibujante se asustó tanto que dejó el dibujo sin terminar. Miren, acá se le cayó el lápiz y se ve cómo sale corriendo. Fue haciendo arrolladitos con las calles. Mira, casi lo comió y no pudo dibujar. Sí, es verdad. Hizo arrolladitos con las calles y se las comió despacio, así. Y las plazas las doblaba en 4. Chic, chic. Y se las comía con gusto. Yo creo que eran dulces. Y si alguna petunia se le escapaba de la boca, se la empujaba para adentro y seguía comiendo y comiendo. Y comió y se lo comió todo. Tengan en cuenta que los ogrontes son muy grandes y este era un pueblo chiquito.
Bueno, ahora el que se achicó es mi cuento, porque empezamos con un cuento de un pueblo, un ogronte y una nena, y ahora no queda nada. Nada más que un ogronte y una nena. Y nada, pero nada más. Nada de nada, no queda ni un arbolito, ni una petunia, ni un vestidito de muñeca, ni un colador de té, ni una polilla, ni la pelusa de un bolsillo, nada más que Irulana en su banquito y el ogronte. Y eso no es nada, pero es muy poquito. Vean acá. Ella está en su banquito y el ogronte ustedes no lo ven porque acá se termina el dibujo, pero el ogronte está bostezando porque a este ogronte cada vez que se comía un pueblo entero le venía el sueño. Irulana no sabe que el ogronte bosteza porque tiene tanto miedo que cerró los ojos. El ogronte, sin embargo, dio un paso, 2, 3... Mamá. Tenía tanto miedo que me bajó rápido, así se pasó todo y después cayó. Sí, dio un paso, 2 pasos, 3 pasos y se cayó. ¡Pah! Los pasos de los ogrontes llegan muy lejos, porque tienen las piernas muy largas. Y cuando caen, hacen mucho ruido y se mueve todo. Entonces ahí Irulana sí tuvo que abrir los ojos. Fíjense acá, está todo movido esta hoja, porque cuando se cayó el ogronte movió todo. Al hacer tanto ruido, Irulana abrió los ojos y ahí lo vio. Parecía una montaña, pero seguramente era un ogronte, porque las montañas no usan botas, ni tampoco cinturones de cuero. Y además roncaba, como solo roncan los ogrontes. Y quizás algún papá de los niños que me están mirando. Irulana era una nena valiente, pero también era chiquitita. Y se sentía sola, cualquiera se sentiría solo en el lugar de Irulana. No tenía nada en el mundo, nada más que un ogronte dormido y un vaquito verde. Sobre todo cuando el aire se pone negro y se viene la noche oscura, oscura, pero oscura, oscura, oscurísima, porque la luna no había salido y no iluminaba y las estrellas estaban muy lejos. Miren cómo está esta página, toda vacía y toda oscura. Así estaba el mundo de Irulana. Vacío y oscuro. Entonces Irulana se puso de pie. En su banquito, se subió a su banquito, que como estaba todo negro no se veía que era un banquito verde. Y gritó bien, pero bien fuerte. ¡Irulana! Una sola vez lo gritó. Y aunque Irulana tenía una voz chiquita, el nombre resonó muy fuerte en medio del oscuro y creció y creció. La I, por ejemplo, tan flaquita que parecía, se estiró muchísimo. No se quebró porque era una I muy fuerte y se convirtió en un hilo largo y fino que se enroscó alrededor del ogronte. De la cabeza del ogronte, de los pies del ogronte, de las manos del ogronte, de la panza inmensa del ogronte donde estaba todo el pueblo. Y la R de Irulana se quedó en el aire rugiendo de rabia como solamente las R's saben rugir, mejor que nadie. Y la U, como si fuera una palita, se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo, el más profundo del mundo. Y entonces la R, que rugía como una mariposa furiosa, hizo rodar al ogronte hasta el fondo del pozo, hasta el fondo de la tierra. En una de esas ustedes ponen cara de no puede ser. Y se ríen y dicen que una palabra no puede hacer esas cosas. Y yo digo que sí puede. Prueben, si no, de decir una sola palabra poderosa al lado de un ogronte y en una noche oscura. ¡Irulana! Y van a ver qué pasa.
La lana de Irulana se hizo un ovillo redondo y voló al cielo para tejer una luna. Hizo bien, porque entre lana y luna no hay tanta diferencia. Además Entonces- era una lana blanca. Entonces la noche se iluminó. Aquí está, toda iluminada, y ahora sí se puede ver. ¿Y saben lo que pasa en este cuento? Hay un ogronte enterrado en un pozo muy profundo. Ese no se ve porque está dentro del pozo. Tan profundo que casi ni se ve que lo ataron como un matambre. Y hay una nena chiquitita que mira la luna llena desde arriba de un banquito. Parece que no hubiera nada más. Pero si miran bien, allá lejos en el fondo de la hoja hay un montón de gente que vuelve. Se acercan la oreja al papel, tal vez oigan la música, porque traen guitarras, violines y panderetas. Vienen... ¿Escuchaste los aplausos? Vienen a fundar un pueblo nuevo. Y este cuento se termina más o menos como empieza. Había una vez un pueblo y una nena. Ogronte, en cambio, no había. Algunos pueblos tienen ogronte, pero este no tenía. Es un cuento un poco igual y un poco diferente. Eso sí, seguro que no es de miedo. Zapato roto, otro día te cuento otro.